Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando, como siempre, en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para Poniente y para Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo en marcadoralmería.com, donde pueden escuchar, siempre que tengan un dispositivo conectado a internet, la emisión en directo, o quizá nos estén recuperando a través del podcast en diferido en cualquier momento, en cualquier lugar, en sus plataformas preferidas, en YouTube o en iVoox, donde a tan solo un clic pueden escuchar todos y cada uno de nuestros programas. Hoy es viernes, es día 17 de octubre y tenemos un par de temas muy interesantes para cerrar esta semana en lo informativo. En un ratito va a estar con nosotros Carmen Quintanilla. Ella es la presidenta nacional de AFAMER, la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, y va a estar hablando con nosotros precisamente de la celebración de ese Día Internacional de la Mujer Rural que tan importante nos parece. Después va a estar con nosotros Esteban Baeza, él es investigador del CITCOEX, y vamos a hablar con él del proyecto Datocolor. Lo estuvimos hablando ayer, o más bien escuchando ayer, y hoy vamos a hablarlo. Estamos entrando en un capítulo en el que los datos no personales que van a arrojar las explotaciones, la suya, agricultor, pero la de todos, pues va a valer dinero, va a ser algo esencial. ¿Por qué? Porque vamos a un proyecto, no solamente a través de Coexpal y de la agricultura, sino en general. Vamos a un mundo en el cual la inteligencia artificial va a poder ordenar e interpretar todos los datos. Ya estamos en ese mundo, ya nos lo hacen para la publicidad, pero podemos ir más allá, podemos tener predicciones en todo lo que se refiere a la productividad, al campo, a las fincas, y quién sabe, a lo mejor esto nos va a llevar a un modelo de organización de la oferta, un modelo que tan importante y que tan necesario podría ser para pues continuar siendo el sector de vanguardia que venimos siendo en los últimos años. Bueno, esto lo vamos a poder debatir aquí, como siempre, hasta las 7 de la tarde, gracias a Rick Zuan, a Sanfelec y Almazara de Lublin. Mi nombre es Luis Aracho, vamos a una pausa y enseguida estamos ya con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. En Almazara de Lublin empezamos la campaña de la aceituna el próximo 20 de octubre. De lunes a domingo en nuestras sedes de Lublin y Tabernas trabajamos para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra. Desde el 1 de noviembre podrás degustar el nuevo aceite de la campaña 2025-2026. Puedes comprar en tienda o en almazaradelublin.es, con envío gratis a toda la provincia de Almería y disponible en cualquier punto de la península. Almazara de Lublin, tradición y calidad en cada gota. ¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Rick Zuan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Rick Zuan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería.
Y vamos con la pizarra de Agroejido del viernes, día 17 de octubre del año 2025, y empezamos con los guisantes, que han tenido un único corte de 6,89. Seguimos con las judías, empezamos por la shera, que ha tenido un primer corte de 6,33 y un último de 4,63. La elda ha empezado en 4,79 y ha terminado en 3,59. La perona roja, un primer corte de 4,95 y un último de 2,68. La emerite, un único corte, 4,87. Vamos con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,61. El español ha empezado en 1,06 y ha terminado en 0,87. El Almería, un primer corte de 1,41 y un último de 1,36. Vamos ahora con los calabacines, que han tenido bastantes cortes. El fino ha empezado en 0,93 y ha terminado en 0,59. El gordo ha empezado en 0,86 y ha terminado en 0,63. Nos pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,63. La larga ha empezado en 0,75 y ha terminado en 0,65. Vamos ahora con el tomate pera, que ha empezado en 1,71 y ha terminado en 1,30. Terminamos con los pimientos. El Palermo, un único corte, 2,72. El italiano verde ha empezado en 1,71 y después de bastantes cortes ha terminado en 1,21. El lamullo verde ha empezado en 1,71 y ha terminado en 1,48. El lamullo rojo, muchos cortes, ha empezado en 2,72 y ha terminado en 2,33. El California verde ha empezado en 1,15 y ha terminado en 0,90. El California rojo ha empezado en 1,24 y ha terminado en 1,03. Y por último, el California amarillo ha tenido un primer corte de 1,32 y un último de 0,99. Ha sido la pizarra de Agroejido del viernes 17 de octubre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Descubre Sofía Prasini, el aceite más especial de Almazara de Lubriñ. Recolectado a primeros de octubre, es un virgen extra verde intenso, frutado y armónico, perfecto para tostadas, ensaladas o un buen tomate. Un homenaje a la sabiduría, a nuestras raíces y al trabajo de la mujer en el campo. Disponible desde el 7 de octubre en tienda y en almazaradelubrin.es. Sofía Prasini, la esencia más pura de nuestra tierra. Y momento ahora para repasar el panorama informativo restante a través de la portada de fhalmería.com. Lo hacemos con nuestros compañeros de la redacción, Ana Gutiérrez y Roberto Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿cómo estamos? Pues muy bien, porque como es viernes estoy mejor que si fuera lunes. Vamos con ese repaso a la información. Empezamos contándoles que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adelantará a partir de ayer, jueves 16, y hasta el 30 de noviembre un total de 2.563 millones de euros a las comunidades autónomas para el pago de los anticipos de las ayudas directas de la PAC correspondientes a las solicitudes del año 2025. Esta medida permitirá a los organismos pagadores autonómicos, de manera voluntaria, anticipar parte de las ayudas a los agricultores y ganaderos una vez realizados los controles previos exigidos por la normativa europea. La Comisión Europea ha autorizado elevar el anticipo hasta el 70% del importe total, con el objetivo de aportar liquidez al sector ante los efectos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y las condiciones climáticas adversas. El pago ordinario de las ayudas comenzará el 1 de diciembre, momento en el que las comunidades podrán abonar hasta el 90% del importe.
mientras que el 100% se autorizará a partir del 15 de mayo de 2026, una vez calculados los importes definitivos. El plazo oficial de pagos finalizará el 30 de junio de 2026, aunque podrá realizarse abonos residuales hasta el 15 de octubre de ese año, fecha en la que concluye el ejercicio del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria, FEAGA. Según las previsiones del FEAGA, los anticipos podrían alcanzar en torno a 1.800 millones de euros en la segunda quincena de octubre, principalmente en ayudas como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los ecoregímenes y las ayudas asociadas. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado que Andalucía dispone hoy de 221 hectómetros cúbicos más de recursos hídricos que en el año 2019, una cantidad equivalente al consumo de más de 3.300.000 andaluces. Este incremento se debe a las obras hidráulicas ejecutadas en los últimos años que han permitido incorporar 53 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas, 20 más procedentes de desalación y 102 de aguas subterráneas que antes no podían aprovecharse. Además, la comunidad ha recuperado 46 hectómetros cúbicos adicionales gracias a mejoras en presas y potabilizadoras como la de Cuevas de Almanzora en Almería. Fernández Pacheco ha subrayado que desde 2019 la Junta ha impulsado cerca de 1.000 actuaciones en materia hídrica, con una inversión superior a 1.400 millones de euros, cifra que alcanza los 1.800 millones si se incluyen las mejoras en regadío y el uso de agua regenerada. Ha recordado que el gobierno andaluz ha asumido incluso proyectos de competencia estatal como desaladoras o depuradoras ante la necesidad de garantizar el suministro. El consejero ha avanzado además que Andalucía trabaja ya en la adaptación de la Ley de Aguas con el objetivo de reforzar la planificación, la gobernanza y la conciencia sobre el uso responsable de un recurso cada vez más escaso. El Ministerio de Agricultura también ha publicado la 13ª edición del Informe Anual de Indicadores correspondiente al año 2024, que ofrece una radiografía completa de la evolución de los sectores agrario, pesquero y alimentario en España. Este estudio, considerado una herramienta clave para el análisis de las políticas y la actividad económica del sector, incorpora este año como novedad una serie de podcasts semanales que facilitarán el acceso a la información. El documento, estructurado en 4 grandes bloques, analiza desde el entorno físico y social del medio rural hasta la evolución de los mercados, la comercialización y las principales políticas públicas. Entre los datos más destacados, el informe señala que el medio rural ocupa el 83,8% del territorio nacional y alberga al 15,5% de la población, mientras que la renta agraria alcanzó los 36.760 millones de euros, la mayor de toda la Unión Europea. Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras superan los 75.000 millones con un superávit comercial de más de 19.200 millones y el gasto en alimentación dentro del hogar llegó a casi 84.000 millones de euros. El informe refleja así la fortaleza y diversidad del sector agroalimentario español, clave para la economía y el equilibrio territorial del país. ¿Cómo? A ver, esto no me hace tanta gracia ya. Una serie de podcasts semanales para dar información por parte del Ministerio de Agricultura. O sea, nos están haciendo competencia ya desde el propio Ministerio, ¿no? Esto vamos a tener que valorarlo, ¿no? Aunque bueno, si los podcasts van a ser como los del Ministerio de Cultura, estamos tranquilos. Vamos a continuar ahora con una noticia que creo que es especialmente importante. La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, ha informado de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la extensión de norma en materia de calidad que será aplicable a las próximas 3 campañas hortofrutícolas, es decir, 25-26, 26-27 y 27-28. Así es, Luis. Esta medida, aprobada por unanimidad por el Consejo Andaluz de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, establece que solo podrán comercializarse las categorías extra y primera de productos como pimiento, tomate, pepino, calabacín, berenjena, melón y sandía. La norma será de obligado cumplimiento para todo el sector y conlleva una aportación económica para financiar los gastos de control y ejecución.
Con esta decisión, Andalucía refuerza su apuesta por la calidad, la transparencia y la sostenibilidad en la producción hortofrutícola, consolidando su liderazgo europeo. Durante el periodo anterior, entre 2022 y 2025, se activaron 14 alertas rojas por distorsiones de mercado, principalmente en berenjena, calabacín y pepino, con un alto nivel de cumplimiento por parte de los operadores. El presidente de Hortifruta, Juan Tomás Cano, ha subrayado que la nueva extensión de norma garantiza la calidad y la sostenibilidad de las producciones andaluzas en un contexto de creciente competencia y volatilidad de los mercados. Y vamos con otro asunto. Ha entrado en vigor el Real Decreto 916/2025, aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros, que introduce diversas modificaciones en la normativa de aplicación de la PAC para adaptarla a la reciente revisión del Plan Estratégico de España 23-27 aprobada por la Comisión Europea. Los cambios buscan garantizar la coherencia técnica, ambiental y operativa del sistema, corregir erratas detectadas en decretos anteriores y reflejar la experiencia adquirida tras 3 años de aplicación del nuevo marco de la PAC. Entre las principales novedades se incluyen ajustes en las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas y medidas para mantener la compatibilidad de los programas operativos con los ecoregímenes durante un periodo transitorio. El texto también actualiza el funcionamiento de las organizaciones de productores, clarificando el alcance de sus actividades de investigación y desarrollo y ajustando aspectos técnicos relacionados con maquinaria, transporte, tecnologías de agricultura de precisión y certificaciones de sostenibilidad. Además, incorpora una disposición transitoria que fija nuevos plazos para la presentación o modificación de programas operativos en 2025. Desde FEPEC se ha valorado positivamente esta actualización, recordando que los programas operativos son una de las herramientas más eficaces de la PAC para impulsar la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del sector hortofrutícola. Y un último asunto, porque Asaja ha expresado su indignación ante la Comisión Europea por la renovación express del acuerdo comercial con Marruecos, negociado, según denuncia, sin transparencia ni respeto al derecho internacional. La organización agraria considera que el nuevo pacto repite los errores que llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a anular el anterior y advierte de que ignora compromisos clave como el Acuerdo de París, la ley de la desforestación o las exigencias ambientales y sociales que sí se imponen a los productores europeos. Asaja lamenta además la falta de avances en la coordinación de los controles fronterizos, lo que permitirá la entrada de productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y sin garantías laborales equivalentes. La organización acusa a la Comisión Europea de actuar con equilibrismo político al eludir la consulta al pueblo saharaui y financiar con fondos europeos proyectos agrícolas en territorios ocupados que se benefician de las preferencias arancelarias. Asaja recuerda que Marruecos ha triangulado en el pasado productos procedentes del Sáhara Occidental para introducirlos dentro de los contingentes comerciales, vulnerando las normas de origen. Por todo ello, reclama al Parlamento Europeo que rechace la ratificación del acuerdo al considerar que compromete la seguridad alimentaria, genera competencia desleal y contradice las resoluciones internacionales sobre el Sáhara Occidental. Pues muchas gracias a Roberto y a Ana por ampliarnos las noticias. Terminamos este repaso con la información de la Agencia Estatal de Meteorología, empezando por el riesgo de incendios, que para mañana, sábado 18, va a estar bastante desaparecido en la provincia de Almería, por no decir que apenas va a haber. Va a haber algo de riesgo de incendios aquí en el poniente, en la zona también de Aguadulce, algo en el Cabo de Gata, en el Parque Natural, pero de verdad muy poquito. Casi toda la provincia va a tener un riesgo de incendio bajo, y es que el domingo toda la provincia va a tener riesgo de incendio bajo. Así que nosotros contentos nos vamos al parte meteorológico. Empezamos por el área metropolitana de Almería, que muestra un friso de soles durante el fin de semana. Puede que haya algo de nubosidad quizá el domingo, pero de momento cielos despejados. Las temperaturas van a bajar
un poquito, vamos a estar el fin de semana entre los 17 y los 26-25 grados. Y la semana que viene pues volverá a subir, aunque es, si me preguntan, bastante calor. En el poniente vamos a tener más calor que en el área metropolitana de Almería, cielos con algo de nubosidad y temperaturas que van a oscilar entre los 18 y los 28 grados. En el levante hay más nubosidad, aunque hay menos temperatura. Para mañana sábado 18 vamos a estar entre 15 y 25 grados y de cara al domingo puede bajar un poquito la cosa, pero la semana que viene, al igual que en el resto de la provincia, vamos a subir de nuevo esas máximas. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde hoy había posibilidad de precipitación y para mañana sábado vamos a tener algo de nubosidad y el domingo un poquito más de nubosidad, un poquito más seria. En cuanto a las temperaturas, para mañana baja un gradito esa máxima, vamos a estar entre 12 y 23, pero no se preocupen que vuelve a subir de cara al domingo, 25 grados de máxima, y la semana que viene volvemos a acercarnos peligrosamente a esos 30 grados. Parece que ese veranillo de San Miguel se ha hecho perpetuo aquí en la provincia de Almería. Este ha sido el repaso a la información. Enseguida estamos ya con las entrevistas. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Momento ahora para una entrevista muy especial esta semana. El pasado miércoles, día 15 de octubre, se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Algunos oyentes sabrán que siempre nos gusta celebrar este día porque creemos que es muy importante. Siempre nos atiende muy amablemente Rita Mateos. Ella es la secretaria general de AFAMER y la presidenta de AFAMER Andalucía. Pero en el día de hoy tenemos la suerte de contar con Carmen Quintanilla. Ella es la presidenta nacional de AFAMER, que, bueno, enseguida vamos a saludarla. Pero es para mí muy importante y me hace mucha ilusión que estemos hablando en este programa de este asunto, porque AFAMER ha sido la primera organización de mujeres rurales, hecho que ha sido acreditado por las propias Naciones Unidas. Nos lo va a contar Carmen Quintanilla, que, como digo, es presidenta nacional de la asociación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias también a Rita por hacernos de enlace, que siempre es súper amable con nosotros. Como digo, AFAMER es la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujer del Medio Rural, ¿no? Hoy en día que hemos avanzado tanto, nos parecen que los derechos, ¿no? Son algo que siempre hemos tenido, pero nada más lejos, ¿verdad? Bueno, en el año 1982, cuando nacimos, acabábamos de hacer la transición española y empezábamos a construir nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, y entonces, bueno, pues empezaban a organizarse la sociedad civil, pero nadie había hablado de las mujeres rurales, nadie hablaba de las mujeres rurales. Y entonces, bueno, pues yo era una joven funcionaria del Estado, era una jovencita que ya estaba casada, tenía un niño, pero y me di cuenta de que nadie hablaba de las mujeres de los pueblos de España. Ya en aquel momento éramos 6 millones de mujeres que habitábamos en los pueblos de España, en los casi 8.000 pueblos que existen en España. Y bueno, y como una visionaria, pues empecé a caminar por estos pueblos de Dios, llevando el mensaje de la igualdad. La igualdad en las mujeres era una palabra que no se utilizaba, era una palabra basada en la utopía, pero poco a poco nos hemos convertido en la mayor organización de mujeres rurales del mundo
Y también, bueno, hemos acreditado que la primera organización que nació en el mundo fue AFAMER, porque hemos tenido la oportunidad en estos momentos, el año pasado, de estar en Chile, donde la Red LAC de Mujeres del Caribe y de las Américas nos nombraron embajadora del Decenio Interamericano por los Derechos de las Mujeres y de las Niñas Rurales de las Américas y del Caribe, y en ese acto las propias mujeres rurales de las Américas reconocieron que ellas habían nacido en los años 90 y que AFAMER había servido de espejo y de alguna manera de referencia para poder ellas caminar en el largo camino hacia la igualdad. Y bueno, pues muy contentas. Acabamos de celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales ayer en un pueblo de la provincia de Ciudad Real. También la secretaria general, como tú muy bien hablabas, y presidenta de AFAMER Almería y de Andalucía, Rita Mateos, ha tenido un encuentro con parlamentarios europeos en el Parlamento Europeo. Y también, bueno, pues el día 18 de octubre, pasado mañana, tendremos nuestra gran jornada nacional en Santiago de Compostela con la participación de todas las presidentas de AFAMER de España, y clausurará las jornadas el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Y ayer precisamente clausuraba y nos acompañaba al acto del Día Internacional de las Mujeres Rurales nuestra presidenta de honor, Su Alteza Real la Infanta Doña Elena. Pues nada, contentas, felices y bueno, pues no solamente conmemorando, sino reivindicando todavía el gran papel que las mujeres rurales tenemos que jugar en los pueblos de España, porque hoy tenemos grandes desafíos. Uh-huh. Bueno, yo quería preguntar precisamente por la celebración de ese Día Internacional de las Mujeres Rurales, porque a veces, bueno, hay cierta frivolidad o cierta gracia al hablar de los días internacionales, unos le hacemos más caso, otros menos, pero el reconocimiento de este día por la Asamblea General de las Naciones Unidas no es baladí, ¿verdad? Pues no, porque además tenemos que sentirnos orgullosas las mujeres rurales de AFAMER, porque nosotras alzamos nuestra voz en la 4ª Conferencia Mundial de las Mujeres, que se celebró en la ciudad de Pekín, Beijing, el 15 de septiembre de 1995, y allí 30.000 mujeres del mundo acreditadas, pero también los 189 países que estaban acreditados también como Estados miembros de las Naciones Unidas, bueno, pues escucharon la voz de las mujeres rurales, y yo pedí muy alto y muy claro que teníamos que conseguir un Día Internacional de las Mujeres Rurales, y efectivamente en el año 2007 las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre, por lo tanto otro logro más en estos 43 años del trabajo de AFAMER. Uh-huh. Y ese reconocimiento por parte también de las instituciones europeas, supongo que también, bueno, pues es un orgullo más, ¿no? Pues sí, porque además hemos tenido el privilegio de ir de la mano de una magnífica eurodiputada, de Carmen Crespo, que nos ha invitado a la representación de las mujeres de AFAMER Andalucía, y donde nuestra secretaria general y presidenta de AFAMER Andalucía, Rita Mateos, pues ha participado en unas jornadas que ellas han titulado Ellas son lo rural. Y entonces, bueno, pues en estas jornadas hemos planteado no solamente la conmemoración de este día, vuelvo a repetir, sino la reivindicación de lo que AFAMER quiere, pues seguir luchando, como es romper la brecha digital, como es romper la brecha salarial, como es llevar una verdadera conciliación a la vida de las mujeres en los pueblos de España, como es, bueno, pues conseguir que las mujeres tengan empleo para que no tengan que abandonar sus pueblos, porque 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres, y eso significa pues que el pueblo se queda vacío, eso significa despoblación, y eso significa una tragedia para el medio rural, mientras que la mujer que se queda en el medio rural pues indiscutiblemente crea riqueza, hay inversión en la economía local, demanda servicios públicos, y cuando una mujer se queda, pues no solamente hay vida, sino que estamos ante los grandes retos, como por ejemplo la despoblación o la soberanía alimentaria, que hoy se está poniendo en tela de juicio ante la futura reforma de la política agraria comunitaria, que nosotros estamos en desacuerdo. ¿La despoblación afecta especialmente a las mujeres?
la despoblación afecta a todo el mundo rural, pero efectivamente las primeras en salir para buscar un proyecto de vida como es un puesto de trabajo son las mujeres. Ya lo he dicho, 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres rurales. Y entiendo también que por otras charlas que he podido tener con Rita, esas mujeres que deciden quedarse en el medio rural tienen problemas, como por ejemplo puede ser la falta, ¿no?, de servicios. La falta de ser, efectivamente, bueno, ustedes vamos a mirar el mundo rural y el mundo urbano. Por ejemplo, un dato, 8.000, aproximadamente 7.900 pueblos, 8.100 y pico pueblos hay en España. Bueno, el 70% son pueblos de menos de 5.000 habitantes, por no decir casi el 80%. Bueno, pues pregunte usted a las mujeres cómo tienen que abandonar su puesto de trabajo para cuidar a sus niños o para cuidar a sus dependientes o para cuidar a sus mayores. Y eso significa, bueno, pues que tienen que abandonar su puesto de trabajo porque la conciliación sigue siendo una utopía en la vida de las mujeres rurales. Y bueno, pues nos falta servicios públicos, ludotecas, guarderías infantiles, nos falta, bueno, pues en algunos momentos un centro de salud o que el médico en vez de venir todos los días viene 2 veces en semana. O, por ejemplo, nos faltan cajeros en las sucursales bancarias, nos faltan sucursales financieras, nos falta, bueno, pues yo ya he pedido y lo he dicho claramente que hace falta un pacto entre lo rural y lo urbano y que los habitantes del medio rural pagan impuestos igual que las personas del medio urbano y por lo tanto es injusto que si viviendo en el medio rural tengas menos acceso a los servicios públicos que si vives en el medio urbano. ¿Cómo puede la sociedad caminar hacia la mejora de esta situación? ¿Sirve nada más que con la concienciación o se puede hacer algo más? No, se puede hacer algo más. Primero inversión en los pueblos de España, inversión en vivienda, inversión en turismo y en ocio, inversión. Mire, un dato que le voy a dar. Nosotras a finales de los 80, principios de los 90, empezábamos a hablar de turismo rural. En aquel entonces me decían que nos íbamos a comer la gallina de los huevos de oro. Yo decía, esto es empleo, esto es riqueza económica para los pueblos. Bueno, hoy dimos cursos de formación en turismo rural a la carta. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Hoy el 56% de las casas de turismo rural están en manos de las mujeres. ¿Eso significa algo más que tener una titularidad de una casa de turismo rural? Claro que sí. Significa empleo. Significa que tiene su propia independencia económica. Significa que, bueno, que esa mujer que se ha quedado en el medio rural ha creado 400 sinergias alrededor de ella. Hay economía local, hay sostenibilidad, se forma una familia, se demandan servicios públicos. Bueno, ese es el camino. Y bueno, y la administración no puede mirar para otro lado, ni las comunidades autónomas pueden mirar para otro lado. Hay que hacer un estudio primero, hay que hacer un estudio de una ordenación del territorio que llevamos 250 años sin hacer una ordenación del territorio. La Constitución española consiguió crear las comunidades autónomas, pero a partir de esas comunidades autónomas no hemos reestructurado qué pueblos queremos, qué pueblos queremos tener, qué comarcas tenemos que tener, qué servicios tenemos que dar, porque efectivamente yo soy consciente de que no es lo mismo un pueblo de 5.000 habitantes que un pueblo de 100. No se pueden dar los mismos servicios, pero sí se pueden aglutinar los servicios y establecer movilidad de esos ciudadanos que viven en un pueblo de 100 para que puedan tener el acceso a los servicios igual que el que vive en un pueblo de 5.000 o en el que vive en un pueblo de 30.000 o en el que vive en una ciudad de 100.000 habitantes. ¿Por qué razón hay discriminación para las mujeres y los hombres que viven en el medio rural? Pues sin duda me uno a tu reflexión. Quería terminar con una última pregunta. AFAMER, ¿no? Primera asociación o primera organización que representa a las mujeres rurales. ¿Por qué la agricultura española, ¿no? ¿Qué ha sido casualidad o hay algo especial en nuestra agricultura que haya hecho que esto pueda ser así?
Bueno, nuestra agricultura es una agricultura, una de las agriculturas más importantes de Europa, junto con Francia y otros países de nuestro entorno comunitario. En la mano de los hombres y de las mujeres del medio rural, pero lo ha dicho ya las Naciones Unidas, las mujeres alimentan el mundo. Es decir, nosotras producimos los alimentos para tener soberanía alimentaria. Se demostró en el COVID. En la COVID, ¿faltó comida de la casa de cualquier ciudadano? No. Es decir, las despensas estaban llenas. ¿Por qué? Porque los agricultores siguieron trabajando y produciendo alimentos para todos nosotros. Bueno, pues desde ese compromiso tenemos que proteger y dignificar la vida del agricultor y del ganadero, porque efectivamente en sus manos está la agricultura y la ganadería. ¿Y dónde está la agricultura y la ganadería? En el medio rural. Y por eso yo, en estos momentos, cuando la política agraria comunitaria se está negociando el periodo 2027-2034, estoy tremendamente preocupada porque la propuesta de la Comisión es que el segundo pilar desaparezca, y el segundo pilar es el desarrollo rural. El segundo pilar son los fondos de cohesión. El segundo pilar, ha hecho posible la transformación de los pueblos de España, y también nos ha dado voz a las mujeres rurales y hemos podido emprender, innovar. Y bueno, las jornadas que hemos organizado este año son 43 años de la vida de las mujeres, 43 años de AFAMER, emprendimiento, liderazgo y empoderamiento. Bueno, ese es el camino. Pues la verdad es que compartimos preocupaciones al 100%. Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMER, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Creo que es un lujo poder tener una invitada así, por supuesto. Gracias también a Rita Mateos, que siempre nos atiende de forma muy amable y nos ha hecho de enlace, y espero que no sea la última vez que nos escuchamos. Es que Rita Mateos es una magnífica embajadora. Pues claro que no, nos tenemos que escuchar muchas más veces, y un placer estar contigo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Y continuamos en FH Almería Radio, continuamos con las entrevistas, y una de las noticias que hemos podido leer en fhalmería.com es que Coexpal ha presentado Datocolor, una nueva herramienta digital para optimizar el uso de datos en la agricultura. Entre sus objetivos pues figura, por ejemplo, optimizar todos esos datos no personales, ¿no?, que se van generando de la actividad profesional, y poder generar un valor con ellos, ¿no? Lo ha hecho en colaboración con su socio tecnológico Seidor, y se ha construido a partir de la integración de tecnologías digitales, como por ejemplo la inteligencia artificial. Para darnos todos los detalles de este asunto, tenemos ya al otro lado de la línea al investigador del CITCOEX, Esteban Baeza, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar un rato con nosotros. ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes la importancia de Datocolor? Bueno, yo creo que hay que intentar entender que los datos son, digamos, el nuevo oro, ¿no? Porque los datos en realidad pues llevamos años generándolos, y ahora con la llegada de la digitalización pues cada vez estamos registrando más datos a todos los niveles, a nivel de la propia parcela productiva, pero también en las cooperativas, en las empresas que proporcionan servicios a los agricultores. Y muchas veces esos datos pues no se valorizan, no se les da el valor que llevan intrínsecamente
efectivamente, ¿no? Entonces nuestra intención con Datocolor es crear ese espacio de datos del sector donde proveamos ese espacio con distintos datos, tanto de nuestros asociados de Ecospal, de nuestras empresas asociadas, como también de nuestras empresas participadas y de cualquier otro agentes que quieran proporcionar sus datos, ya que esos datos, si se tratan adecuadamente, por supuesto serán anónimos y se garantizará la calidad de esos datos. Al final, con eso se consigue que realmente valoricemos esos datos, haciéndole un tratamiento de los mismos, un análisis de los mismos mediante herramientas de inteligencia artificial, y conseguimos pues generar información que puede ser análisis de datos históricos, pero también análisis predictivo, es decir, podemos predecir comportamientos futuros que pueden ser en aspectos tan importantes como predecir producción, como predecir plagas y enfermedades, por decir algunos casos nada más. Y claro, eso es valiosísimo, ¿no? Claro, este tipo de almacenamiento y tratamiento de datos no se había tratado tan en serio como ahora, porque contamos hoy en día con una herramienta tan potente como la inteligencia artificial, ¿me equivoco? Bueno, la verdad es que sí, que eso obviamente ha sido un catalizador de que aparezca esto, porque obviamente va a ayudar muchísimo a poder interrelacionar datos que antes pues obviamente no teníamos esta herramienta tan poderosa que nos permitía cruzar datos que aparentemente pues pueden no estar relacionados, pero que gracias a la IA podemos encontrar patrones que antes con otras herramientas no podíamos encontrar, ¿no? Y efectivamente la IA ha sido un gran catalizador. Hay que decir también que la propia Unión Europea es la que está estimulando que se creen espacios de datos en todos los ámbitos de la economía. Y de hecho, este proyecto de Datocolor está subvencionado por el Ministerio de Transición Digital. Es decir, hay una clara decisión y una firme apoyo económico y en todos los niveles para que se creen espacios de datos para conseguir que los datos pues ayuden a mejorar la actividad económica. Claro, a mí me gustaría preguntarte o reflexionar contigo sobre el papel que va a tener ahora mismo los datos en la agricultura, porque yo recuerdo cuando empezó la web 2.0, empezó Facebook, Twitter y todo esto, que desde la academia, incluso en la calle, la gente decía mucho, no, es que estas páginas son gratis porque les pagas con tus datos, ¿no? Y recuerdo también los juicios contra Mark Zuckerberg y todo esto, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, estos datos que los agricultores van a proporcionar, etcétera, ¿hasta qué punto son valiosos? Bueno, son muy valiosos y hay que dejar muy claro también que en todos estos espacios de datos hay todo una normativa de gobernanza de esos espacios de datos para garantizar que los datos sean tratados de forma anónima, que estén seguros, que nadie pueda apropiarse de ellos y, por supuesto, cuando se establece un acuerdo entre el espacio de datos y un proveedor de datos, pudiera ser una cooperativa o una empresa, pues se negocia de forma bilateral cuáles son las condiciones bajo las cuales esos datos son cedidos al espacio de datos, ¿no? Y obviamente puede haber una repercusión económica para el que provee de datos cada vez que esos datos son utilizados por un tercero que quiere visualizarlos, o por una empresa que quiera usarlos para darle un tratamiento mediante IA y a su vez vender informes relacionados a esos datos. Es decir, todo esto tiene toda una normativa de gobernanza que asegura que bueno, lo que he comentado, ¿no? Que el que proporciona los datos está legalmente cubierto en todos los sentidos, ¿no? Y el valor es inmenso porque realmente hoy en día pues esos datos muchas veces se acumulan en el cajón o en este caso en los discos duros y realmente no les estamos dando la utilidad que pudieran tener potencialmente. Es decir, para conocer, por ejemplo, cuáles son las tendencias en los mercados, por ejemplo, ¿no? Hoy se van a presentar datos relativos a eso, ¿no? A las exportaciones, a los vaivenes de los precios. Bueno, pues eso quizá a lo mejor relacionándolo con aspectos como el clima, en las zonas donde están nuestros competidores, etcétera, etcétera, pues al final puede ayudarnos a lo mejor a ver unas tendencias que actualmente no vemos, ¿no? Pero bueno, eso es solo un ejemplo, hay muchísimos más. Es decir, al final los datos de producción de las fincas de los productores pues le pueden ayudar a una cooperativa a entender por qué hay algunos productores
que teniendo las mismas estructuras pues obtienen producciones más altas que otros, analizar qué está ocurriendo ahí e intentar poner soluciones, ¿no? Entonces, pues de ahí viene un poco el valor añadido que supone tener un espacio de datos donde mucha gente provea de datos y que se puedan cruzar e intentar, ya digo, analizar situaciones pasadas y predecir situaciones futuras, y todo ello redunde en un sector mucho más fuerte, más potente y donde mejoremos todos, ¿no? Donde optimicemos el uso de recursos y donde mejoremos la comercialización, la producción, etcétera. Hombre, yo me imagino un futuro en el que este tipo de prácticas nos puedan llevar incluso a una programación, a una organización de la oferta mucho más interesante, que consiga que la agricultura de Almería coja mucho más músculo frente a la distribución. Pero yo quería preguntarte, ¿es posible que este episodio al que está claro que estamos entrando, en el cual se van a utilizar los datos para crear estas tendencias y los datos van a tener mucho valor, es posible que este episodio sea pasajero? Y me explico, si ahora, tal y como estamos explicando, creamos bases de datos, creamos esas predicciones, creamos unas tendencias, ¿es posible que lleguemos a un escenario en el que tenemos ya tal cantidad de datos que las tendencias ya están creadas y ya no hagan falta más? Bueno, obviamente el tener muchos espacios de datos, que además lo que quiere Europa es que sean interoperables, es decir, que se puedan conectar entre sí, etcétera, etcétera, pues va a suponer una ventaja porque vamos a poder analizarlo y vamos a poder, como digo, hacer predicciones futuras y demás. Pero claro, obviamente hay que pensar que los que nos compran el producto, los supermercados, por ejemplo, pues también tendrán su alimentación de datos y jugarán su estrategia. Entonces, al final, pues se producirá un aumento de la transparencia al haber más datos y un aumento de la posibilidad de hacer esas predicciones, pero hay que tener en cuenta que todo el mundo va a utilizar esas mismas armas y habrá que pues usar estrategias, pero no creo que sea algo pasajero, simplemente surgirán nuevas formas o nuevas estrategias bueno, no hay que centrar solamente el dato color en lo que sería la parte de mercados, ¿no? Ya digo que las posibilidades son inmensas, desde poder analizar datos por ejemplo, de las bajas laborales que se producen en el invernadero y entender por qué hay algunas lesiones que son más frecuentes que otras, o por qué si un determinado producto bioestimulante funciona o no funciona, y si no funciona, por qué se está ocurriendo. Es decir, que son infinitas posibilidades que a todos nos van a ayudar, desde las empresas que producen insumos y venden insumos a los agricultores hasta el propio agricultor. Es que al final las posibilidades son enormes, ¿no? Y yo creo que realmente no es una moda pasajera. Yo creo que los espacios de datos han llegado para eso, para quedarse mucho tiempo y para ayudarnos a mejorar. Pues la verdad es que comparto tu reflexión totalmente. Creo que Coexpal y Seidor están haciendo un gran trabajo con esto. Creo que es un deber que una industria como el campo almeriense tiene que hacer. Y creo que pues es muy importante que también la gente conozca que ese trabajo se está haciendo. Esteban Baeza, investigador del CITCOEX, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos este tema. Gracias a vosotros. Uh-huh. Y un auténtico placer siempre hablar de la vanguardia, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Un saludo. Un saludo cordial a todos. La mejor agricultura está en FH Almería Radio.
Recta final del programa y contamos un día más con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, me temo que hoy hay muchísimos temas y muy poco tiempo, así que voy a leer rápidamente el balance de precios que todas las semanas suben los compañeros de la redacción de fhalmería.com. Buena semana para gran parte de las hortalizas almerienses en las subastas de la provincia, ya que la mayoría de los productos entran en la recta final de esta semana 42ª del año, con buenas sensaciones y mejorando sus precios respecto a la semana anterior. El más destacado de hoy, que es viernes día 17 de octubre, es el pepino en sus 3 tipologías, que ha aumentado su valor de manera considerable, ya que el tipo Almería ha pasado de los 83 céntimos la semana pasada en la pizarra de Agroejido a 1,38 euros el kilo de media hoy, que es viernes 17. Más demanda y con un clima que ha regulado la producción son factores que ha permitido al pepino remontar y dar buenos resultados a sus agricultores. Por detrás se encuentra el tipo español, que se queda por encima del euro, subiendo unos 45 céntimos respecto a la semana anterior. En tercer lugar, cabe mencionar el francés, que roza los 70 céntimos el kilo de media. En cuanto a los pimientos, los California rojo y amarillo, así como el Lamullo rojo, siguen incrementando su precio en las subastas. El California rojo ha alcanzado 1,20, unos 11 céntimos más que la semana pasada. El California amarillo, que es el que mejor respuesta ha tenido estos días, ha llegado a los 1,27 y subiendo su cotización en más de 60 céntimos. Por otro lado, el Lamullo rojo también está mostrando buenas cifras. Está rondando los 2,70, un valor que está permitiendo al agricultor seguir trabajando con este tipo de pimiento. Sin embargo, el Lamullo verde ha caído hasta los 1,65, al igual que el California verde, puesto que ha perdido unos 20 céntimos y se ha quedado en los 1,10 de media hoy, que es, como decimos, viernes 17 en la pizarra de Agroejido. Vamos a hablar ahora de calabacín y berenjena. El primero ha registrado una tendencia a la baja en esta semana, ha perdido bastante precio a causa de que se está notando algo menos de demanda y un poco más de producción por los días de calor que siguen dándose en la provincia. El tipo fino cae hasta los 88 céntimos, mientras que el gordo pasa de los 1,07 a los 81 céntimos esta semana. En cuanto a las berenjenas, la cara es para la rallada, que roza los 90 céntimos, mientras que la cruz es para la tipo larga, que se queda en los 72 céntimos, es decir, ha cotizado unos 10 céntimos menos. El tomate sigue arrojando buenas cifras en las subastas. El tipo pera ha incrementado su valor hasta 1,52 euros, lo que deja entrever que este producto continúa su tendencia y supone uno de los frutos más demandados en los mercados a nivel nacional y a nivel internacional. Para terminar, vamos a hablar de las judías. La que mejor cotización tiene es la Shera, que supera los 6 euros el kilo, seguida de la Emerite, que está más o menos en los 4,90. Por detrás, aunque sube de precio, está la Perona roja, que sube unos 11 céntimos, se queda en 3,68 de media. Y por otro lado está la Elda, que ha descendido hasta los 4,46, incluso más de un euro entre un viernes y otro. Así se entra en una recta final de la semana que ha servido para recuperar los precios del pepino, así como varias tipologías de pimiento, y que da una pequeña tregua a los agricultores para continuar con sus cultivos. Este es el análisis que se hace en fhalmería.com. José Antonio, ¿cuáles son tus impresiones? Pues mis impresiones es que prácticamente todo está teniendo un precio, digamos, bastante bueno para la época del año, las temperaturas que tenemos. Y sigo pensando lo de siempre, que la mayor preocupación no está en los precios, está en el Parvispinus y en las plagas que están haciendo que lleguen pimientos con escasa calidad a las subastas, y posiblemente sea eso lo que esté haciendo que no tenga un mejor precio un producto como es el California rojo, ¿no? Que es una hortaliza muy apreciada por la gran distribución europea y evidentemente, pues por lo demás hemos visto precios
verdaderamente espectaculares, como el tomate pera en torno al 1,80, ¿no? Y luego pues el calabacín también, a pesar de la gran cantidad de producción que estamos teniendo ya de calabacín, tiene un precio por encima del euro, lo cual es importante, y sobre todo lo que me sigue sorprendiendo es que aunque hay pocos kilos, es el precio que tiene la judía, incluso con esta calor que tenemos, ¿no? Que en estas fechas la judía se vacía, porque este otoño es una primavera para esos cultivos que son muy sensibles a las bajas temperaturas, y con lo cual pues a mí me da la sensación de que los agricultores, digamos, que están en un compás de espera tranquilo al ver los precios que hay, y en todo caso lo que se espera que es que estos precios, aun siendo buenos, aumenten un poquito más, ¿no? Cuando empecemos a tener una presencia, digamos, más notable y más perceptible del frío, pues seguramente estos precios irán al alza. Todo dependerá también de la calidad que haya en la producción que se recolecte, y me refiero fundamentalmente al pimiento. Pues el que quiera ampliar o volver a ver ese balance de precios semanal está en fhalmería.com. Estamos de verdad con el tiempo totalmente en los talones, pero no quería terminar la semana sin preguntarte por el tema que creo yo que ha sido el tema de la semana, que es ese matrimonio entre la agricultura, los datos, la inteligencia artificial. Ayer se habló de eso, hoy hemos hablado de eso con Coexpal. Y parece que vamos a entrar en un episodio en el cual los datos que salgan de las fincas de los agricultores van a tener valor, porque esos datos van a alimentar una inteligencia artificial que nos va a permitir tener modelos predictivos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si ahora los datos de los agricultores, los datos que salen de las fincas, empiezan a tener valor, ¿esto en qué posición pone al campo de Almería? Y la pregunta, ¿esto será para siempre? Porque llegará un momento en el que esas tendencias estarán ya ahí. A lo mejor no harán falta más datos, a lo mejor sí, estas tendencias van a valer, esto va a unificar la oferta. Hombre, yo todavía tengo que verlo. A mi edad, pues evidentemente este tipo de propuestas y de iniciativas pues me generan dudas, ¿no? Pero lo que yo no termino de ver es dejar a un lado la naturaleza y basarlo todo en inteligencia artificial o cualquier tipo de propuesta artificial, ¿no? Con lo cual tenemos que tener en cuenta una cosa: la inteligencia artificial funciona gracias a unos datos. Esas bases de datos que hacen funcionar a la inteligencia artificial tienen que ser escrupulosamente ciertos, si no partimos de un error. Y eso es lo que yo no termino de ver. Es lo que yo no termino de ver, a ver con qué datos se maneja la inteligencia artificial para darnos una respuesta que podamos usar. Teóricamente con datos recogidos en sensores en las fincas de los agricultores. Bueno, pues no lo voy a negar, pero me gustaría verlo. A ver cuál es el resultado, y luego ese dato que te da, pues no sé qué es lo que debe de aportar al agricultor. Me imagino que aportará fórmulas de riego con determinados abonos que le permitan a la planta afrontar lo que le va a venir, porque los datos climáticos te vienen a anticipar de alguna manera que va a ser una semana fría. En fin, una serie de datos que supuestamente ahora se hacen con un técnico y que ve la plantación, interpreta las señas que te da la planta para decirte pues si hay carencias, si tiene algún tipo de problema o cualquier otra cosa. Todo esto se va a sustituir ahora de forma efectiva por la inteligencia artificial, porque lo que se va a tener es un mare magnum de informaciones que, ojo, no se van a coger datos, sino que esos datos lo van a proporcionar a otros aparatos que están diseñados para que puedan coger esos datos, como pueden ser datos climáticos, datos de humedad, datos de riego, datos de viento, datos de hora de luminosidad. Bueno, vamos a ver. No me pronuncio en contra, pero tampoco soy un fiel defensor de que esto sea realmente positivo para el futuro de la agricultura. Pues dicho esto, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros otra semana. Hasta la semana que viene. Efectivamente, hasta la semana que viene. Ahora es momento de dejarles con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, oyente, pero también a Rick Zwan, a San Felec y a Almazara de Lubrín por hacer posible este espacio. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta el lunes.